El título de mi tema es Responsables en amonestar. Responsables en amonestar. Se dice, hermanos, o se habla por ahí que para una persona que amonesta necesita reunir algunas características, como ser estudiado, tener un título académico, hablar las palabras con excelencia, tener una personalidad buena, no sé, una personalidad llamativa. Pero dice que esta es la característica que debe de tener una persona que amonesta. Estaba yo recordando, hermanos, una vez, hace mucho tiempo, ya mucho tiempo, de un matrimonio que se acercó a un hermano. Se acercó a un hermano para, y le estoy hablando antes de Iglesia Bíblica Zacatecas, se acercó a un hermano para exponerle sus situaciones. Y ya pues el hermano dijo, los escucho. Y empezaron a hablarle sus situaciones. Empezaron a hablarle. Y ya el hermano los escuchó. Y al entender su situación, pues él tenía su Biblia. Y él empezó a amonestarles con la palabra de Dios. El resultado de esa plática, pues no, todos podríamos decir que terminó bien. Pero no terminó bien esa plática, porque uno de los cónyuges empezó a enojarse y empezó a decirle al hermano, ¿y usted quién es, hermano, para juzgarnos de esa manera? ¿Usted quién es, hermano? Usted no tiene la autoridad. Usted no es el pastor para podernos hablar. Entonces dice uno, bueno, decía, caray, entonces, ¿qué era lo que querían esas personas? A lo mejor solamente querían ser escuchadas. Pero la pregunta que surge aquí en este ejemplo, hermanos, es ¿quién es el que puede amonestar y qué características debe de reunir esa persona que debe amonestar? ¿Acaso serán los pastores solamente? ¿Acaso será el que tiene el ministerio de consejería? ¿Acaso será quién o qué características tiene? Hermanos, la palabra de Dios nos dice y nos habla quiénes son los que pueden exhortar, ¿sí? Y qué requisitos tienen aquellas personas que deben amonestar. Dije la palabra exhortar, es un sinónimo, pero hermanos, ¿quién, hermanos? ¿Quién es el que debe de exhortar? Y la palabra nos habla quién. Y hermanos, el punto central de todo esto es que todo hijo de Dios dentro de la iglesia tiene la responsabilidad de amonestar a su hermano. Todo hijo de Dios, todo cristiano en la iglesia tiene la responsabilidad de amonestar a su hermano. Hermanos, esta es una realidad grandísima que debe de existir dentro de la palabra de Dios. Y es por eso que en este estudio, hermanos, vamos a ver tres cosas en este punto. Número uno, hermanos, lo que vamos a estar viendo, qué necesita y quién es el que debe de amonestar y qué características debe de reunir. Lo primero que vamos a ver es ser lleno del Espíritu Santo. La segunda cosa, hermanos, es seguir siendo llenos del conocimiento de Dios. Y la tercera cosa que vamos a ver es ser capaces o tener la capacidad de amonestar. Vamos a Romanos, hermanos, capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, versículo 14. Veamos qué nos dice la palabra de Dios ante este tema. Ya estamos ahí, Romanos 15, versículo 14. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. En este versículo, hermanos, versículo 14, vamos a ver estas tres verdades que les acabo de nombrar.
Al llegar al capítulo 14, hermanos, es un versículo muy importante. Al versículo 14. Es un versículo muy importante. Muchos expertos en el griego nos dicen que es el epílogo de la carta a los romanos. ¿Qué quiere decir el epílogo? Que es la conclusión de la carta. Pero es ahí donde empieza la conclusión de la carta. ¿Por qué dicen los expertos en el griego que esto es así? Porque, hermanos, en los capítulos anteriores o en los versículos anteriores, Pablo lleva una intensidad que solamente los que saben griego lo pueden ver. Al llegar al versículo 14, Pablo baja el volumen. Quiere decir es que cuando tú le estás hablando fuerte, y voy a ejemplificarlo de esta manera, cuando tú estás hablándole fuerte a tu esposa y tú ves que tu esposa se está enojando, ¿qué dices? Bajas la voz y empiezas a decirle, mi amor, no, mi amor. ¿Sí les ha pasado eso? Esa es la forma en la que en el griego nos muestra el cambio de intensidad en el griego. ¿Por qué, hermanos? En el versículo 13, ¿verdad?, que nuestro hermano Adrián nos compartió, dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, si podemos ver, ese es como un tipo de doxología, ¿sí? Lo que usa Pablo para terminar sus cartas. Y luego viene ese bajo de intensidad y esa intensidad la podemos ver también en las expresiones que usa el apóstol Pablo. Y hermanos, ¿cómo empieza la conclusión del apóstol Pablo? Esa es muy interesante y eso es, hermanos, en lo que nos vamos a enfocar. Hermanos, el apóstol Pablo empieza su conclusión y el cambio de tono es, pero estoy seguro de vosotros, hermanos. Esa palabra, estoy seguro de vosotros, hermanos, quiere decir, estoy seguro. Estoy convencido, hermanos. Pero ya no de una manera en como lo habló desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 15, versículo 13. Ya le baja a su intensidad y dice, estoy convencido, hermanos míos. Esa es una buena conclusión, más entendiendo que el apóstol Pablo no conocía a los romanos. ¿Qué pasaría si alguien que no lo conoce a usted empieza a hablarle de temas así como Pablo? Usted prácticamente va a responder y va a decir, ¿por qué nos hablas así? Usted ni siquiera me conoce, como el matrimonio, ¿verdad? Que en vez de recibir la ayuda, se enojó. Pero el apóstol Pablo usa de esa sabiduría, usa de ese tacto para calmar. A lo mejor el enojo puede ser de algunos que tienen algunos conceptos, ¿verdad? Como lo vimos en las predicaciones de nuestro hermano Humberto, o algunos que no querían recibir a los gentiles, ¿verdad? Baja esa intensidad y dice, hermanos, estoy bien convencido, hermanos, que ustedes, estoy bien seguro. Hay una afirmación completa del apóstol Pablo. Y hermanos, es la primera característica que nosotros vamos a ver que se necesita para una persona poder amonestar dentro de la iglesia. ¿Qué es? Pablo estaba bien seguro de que los romanos eran hijos de Dios, aunque no los conocía. Eran hijos de Dios. Y es por eso, hermanos, que el que debe de amonestar a su hermano tiene que ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Después de decir el apóstol Pablo, hermano, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, y luego dice la coma, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Que vosotros
romanos están llenos de bondad. El apóstol Pablo estaba bien seguro que esta característica estaba en los cristianos de Roma. Y esta característica, hermanos, que es de tanta importancia, de la cual Pablo estaba bien seguro, vamos a ver, por ejemplo, lo que significa lleno, es una totalidad, ¿sí? Estar lleno es una totalidad, pero es una totalidad de bondad, hermanos. La palabra bondad se define de la siguiente manera. Esta palabra se define como la buena disposición que una persona abriga en su corazón. Es una cualidad moral que describe los aspectos más amables, la cualidad más firme de hacer el bien a otros. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que significa bondad. La cualidad, hermanos, de hacer el bien en favor de otros, hermanos, sin esperar nada a cambio. Eso es la bondad. Y Pablo estaba bien seguro de que los romanos estaban llenos de esa bondad. Pero, hermanos, bien interesante por qué él habla de llenos de bondad. Esta palabra bondad, como la quiere usar el apóstol Pablo, es una palabra que solamente se usa 4 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra que se usa 4 veces en el Nuevo Testamento. Y estos pasajes en donde se usa, o la manera en cómo la usa el apóstol Pablo, lo vemos en Gálatas 5:22, Efesios 5:9, Segunda de Tesalonicenses 1:11 y en el pasaje que estamos exponiendo. Esta palabra bondad solamente se usa en esos versículos, pero acompáñenme a Gálatas 5:22, hermanos, Gálatas 5:22. Ya muchos se saben esos pasajes de memoria, ¿verdad? Esos pasajes, y quien no se lo sepa, pues no le gusta leer porque aquí los tenemos a un lado. Dice el 22, hermanos, Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe. Bueno, voy a leer el 23 también. ¿Sí? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Dentro de los frutos del Espíritu Santo, hermanos, está esa palabra bondad, pero déjeme decirle que es la misma palabra que Pablo usa en Romanos, cuando habla que están llenos de bondad. Es la misma palabra, pero vamos a Efesios, hay unas hojitas adelante, Efesios capítulo 5, versículo 9, para ver qué Pablo le dijo a los efesios. Efesios 5, 9. ¿Qué dice? Porque el fruto del Espíritu es en ¿qué? Toda bondad, justicia y verdad. El punto que quiere darnos a entender el apóstol Pablo es que esta bondad es una bondad que viene del fruto del Espíritu Santo. Viene del Espíritu Santo, no es una bondad como la gente del mundo quiere mostrar la bondad. La gente del mundo quiere mostrar la bondad de una manera muy, sí, todo bien, todo esto, sí, pero no, esta característica viene del Espíritu Santo. Esta viene del Espíritu Santo, hermanos, y esto nos habla de una persona que manifiesta el fruto del Espíritu Santo, es una persona llena del Espíritu.
No puede haber otra respuesta. Es una persona llena del Espíritu, hermanos. Es una persona que vive espiritualmente en esa verdad. Hermanos, si tú vives en el Espíritu, vas a mostrar el fruto del Espíritu. Ahora déjeme decirle algo. Si usted puede ver en Efesios y puede ver en Gálatas, no dice los frutos, ¿verdad que no? ¿Verdad que no dice los frutos? Sino dice el fruto del Espíritu es esto, es lo otro y es la bondad. Hermanos, ¿por qué el apóstol de los frutos del Espíritu solo quiere resaltar la bondad? Hermanos, la bondad que viene del Espíritu es muy necesaria en las relaciones dentro de la iglesia, hermanos. Es muy importante esa bondad. Dentro de la comunidad de la iglesia es muy importante reflejar esa bondad. Hermanos, ¿cuál es esa bondad? El hacer el bien a cualquiera sin esperar a nada a cambio. Hermanos, tú, yo, tenemos que mostrar esa bondad o tenemos que importarnos por el bien de tu hermano. Tenemos que estar importándonos por el bienestar de nuestros hermanos. Hermanos, no solamente del bien económico, sino también del bien espiritual. Esa es una característica, hermanos, que nos ayuda a estar dentro, en armonía dentro de la iglesia. Pero también habla de una persona madura, manifestando el fruto del Espíritu Santo, hermanos. La bondad, cuando uno supuestamente muestra la bondad, es que esperando algo a cambio, deja de manifestar esa bondad, porque esa no viene del Espíritu Santo. La bondad, ese bien hacer por tu hermano, en conveniencia no es del Espíritu Santo. No es del Espíritu Santo. Ese viene de tu carnota malintencionada. Viene de tu carnota bien malintencionada. De verdad. Y hermanos, y si tú has querido ayudar a un hermano por recibir algo a cambio, y cuando escuchas esto y dices, yo soy bien bondadoso, pues fíjate que no lo eres. Fíjate que no lo eres. No eres ese bondadoso. Entonces, hermanos, tenemos que entender, y el apóstol Pablo también nos habla a nosotros de que esa bondad tiene que manifestarse, hermanos. Pero, hermanos, y si no manifiestas esa bondad, hermanos, es que quiere decir que tú no estás manifestando el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Tú no estás manifestando el fruto del Espíritu Santo. ¿Queremos verlo? Déjenme verle. ¿Un durazno da manzanas? ¿Un durazno da manzanas? No. Vamos a ver una historia en Lucas, capítulo 6, versículo 43. Acompáñenme a Lucas 46. Lucas 6, versículo 43. Dice, ¿ya estamos ahí, hermanos? Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Y luego dice el siguiente versículo, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos,
ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Sí? El hombre bueno, del buen tesoro, bueno, eso ya, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios y tienes al Espíritu Santo, ¿cuál es la implicación? Pues, si tú eres un hijo de Dios y tienes al Espíritu Santo, hermanos, ese fruto tiene que ser una realidad en tu vida. Ese fruto tiene que ser una realidad en tu vida. Hermanos, la bondad tiene que ser a la manera del Espíritu Santo, no a nuestra manera. Un cristiano tiene que mostrar esa llenura del Espíritu Santo, hermanos. Tiene que ser repleto del Espíritu Santo para mostrar esa bondad. No debemos de estar mostrando una bondad falsa, hermanos. No debemos de estar mostrando una bondad falsa. Hermanos, alguien se preguntará, ¿cómo puedo yo manifestar el fruto del Espíritu Santo en mi vida? ¿O cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo para mostrar ese fruto en mi vida? ¿Cómo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer o qué? Número uno, hermanos, tener la certeza que el Espíritu Santo está en tu vida. Tener la certeza que el Espíritu Santo está en tu vida. Eso es lo primero que tienes que entender. Y número dos, hermanos, entender qué es lo que el Espíritu Santo hace en tu vida para germinar y para sacar ese fruto en tu vida. Entender qué es lo que hace el Espíritu Santo o qué es lo que usa el Espíritu Santo para germinar en tu vida y saques ese fruto dentro de la congregación. Hermanos, y lo que usa el Espíritu Santo es, número uno, la palabra de Dios. La palabra de Dios more en abundancia entre ustedes. Número dos, la comunión que tenemos con Dios. Y la obediencia a Dios. Hermanos, estos son factores muy trillados dentro del cristianismo. Pero esos factores, hermanos, son los que menos hace un cristiano. Y andamos buscando cosas alternativas 5 pasos para que el Espíritu Santo muestre el fruto en tu vida. No, hermano, eso no. Ese fruto tiene que salir, hermanos. Tiene que salir en tu vida. Tiene que surgir espontáneo, hermano. Algunos, bueno, hablando ya en general de todos, algunos batallan con alguno, hermanos. Pero es todavía por el pecado, hermanos. Pero está el Espíritu Santo dispuesto a sacar ese fruto. Pero entre más renuncies a ti, vas a sacar ese fruto. ¿Sí? Vas a sacar ese fruto. Renuncia a ti y a tus cosas egoístas, a tus pensamientos egoístas y déjate guiar por el Espíritu y ese fruto va a salir. Y hermano, cuando necesites amonestar a alguien, la bondad que viene del Espíritu va a salir de la nada. Va a salir de la nada. Esa bondad que se necesita va a salir de la nada. Entonces, hermanos, lo primero que necesita alguien que amonesta es ser lleno del Espíritu Santo y reflejar ese fruto del Espíritu, que es la bondad, hermanos.
la bondad, no la falsa bondad que el mundo ofrece. Pero déjeme decirle y agregarle un poquito más, que esa bondad, hermanos, no es todo amor y toda felicidad. Hermanos, esta palabra bondad también nos da a entender que las cosas, que el bien que buscamos para tu hermano, a veces tienes que hablar de una manera más fuerte, hermanos. Tienes que hablar de una manera más fuerte. Tienes que hacerlo de una manera más fuerte. Porque muchos pensamos que en la bondad es todo amor y toda felicidad. No, hermanos. Como dice ese inhalo amor, exhalo paz. Sí, ¿verdad? Inhalo amor, exhalo paz. No, hermanos. No, hermanos, no todo el tiempo es así. También para eso, hermanos, para buscar el bien de otros, a veces tenemos que ser duros. Sí, hermanos, tenemos que ser duros. Respetuosos, porque la bondad tiene que ver con respeto. Pero a veces sí tenemos que ser duros. Entonces, hermanos, eso es lo que necesitamos nosotros para amonestarnos dentro de la iglesia. Ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Regresamos a Romanos, hermanos. Y la segunda cosa que vamos a ver, hermanos, es seguir siendo llenos del conocimiento. Dice Pablo en el 14, después de decir, estoy seguro de vosotros mismos que estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Esta frase parece igual, llenos de todo conocimiento, pero déjeme decirle que la palabra lleno en este versículo es muy diferente. ¿Sí? Es muy diferente la palabra lleno en el lleno de conocimiento. Esta palabra lleno significa siendo llenos. Es como llenar un vaso hasta arriba, hermanos. Esta palabra lleno vamos a ejemplificarlo así como cuando Pablo también dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que tenemos que ir llenando el vaso en nosotros. Tenemos que seguir llenando en nuestra vida, hermanos, el conocimiento. Pero déjeme decirle qué significa conocimiento. Conocimiento significa conocimiento por experiencia. ¿Sí? Es una cosa que significa conocimiento. Conocimiento moral en el cristiano. Conocimiento profundo de las verdades de Dios. Lo que necesitamos, hermanos, entonces, como hijos de Dios, es estar llenándonos continuamente del conocimiento profundo de Dios. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que necesitamos estar llenándonos de ese conocimiento. Hermanos, si tú agarras ¿te gusta leer, ¿cómo se llaman? Ya están descontinuadas revistas, ¿verdad? Ya están descontinuadas. Ahora son artículos en Facebook o en Internet. Hermanos, si a ti eso es lo que buscas y crees que vas a llegar al conocimiento de Dios, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. No. Si tú estás buscando llenarte de conocimiento, déjame decirte que ese conocimiento no está en las universidades. No es un conocimiento intelectual. Porque muchos están queriendo llenar de conocimiento y no es malo. Pero a veces se llenan más de conocimiento del mundo y de otros conceptos del mundo, se llenan de todo ese conocimiento, de por qué se cae una hoja, de cómo funciona el cuerpo humano, todos estamos buscando ese conocimiento, lo cual no es malo, hermanos.
Pero déjame decirle, nunca vas a llenar tu vida del conocimiento de la verdad de Dios con eso. Nunca lo vas a llenar. Y nosotros tenemos que ir llenándonos con ese conocimiento, hermanos, ¿sí? Y ese conocimiento viene de la palabra de Dios. No hay otra fuente de la cual venga el conocimiento profundo. No hay otra fuente que venga. No hay, hermanos. ¿Sí? No hay. Más que de la palabra de Dios y de la iluminación que da el Espíritu Santo a tu vida. No revelación, iluminación, hermanos. Tenemos que aclarar bien eso, porque la iluminación es lo que hace el Espíritu Santo y te abre, te quita la venda de los ojos para decir, esto es lo que significa, esto es lo que Dios quiere, Dios para mí. Por eso el conocimiento también de sus vertientes, ese conocimiento moral en el cristiano. El cristiano, a través de la palabra de Dios, va entendiendo y va entendiendo. El Espíritu Santo lo ilumina a través de la lectura de la Biblia y él va diciendo, esto es lo que Dios quiere para mí. Esto es lo que Dios quiere que yo sepa. Esto es lo que yo necesito para vivir mi vida. Hermanos, para amonestarnos unos a otros, necesitamos el conocimiento bíblico. Si recordamos la introducción, el hermano que les empezó a amonestar, él tenía su Biblia y empezó a hablarles con su Biblia. Él estaba preparado, hermanos. Él estaba preparado del conocimiento de la verdad de Dios para decir, hermanos, ustedes están fallando. Hermanos, ¿cómo puedes tú amonestar a un hermano con puros prejuicios personales? ¿Puedes amonestar? No, hermano, si tú vas a hacer eso, no lo hagas. Con prejuicios personales, no, hermanos. Porque hay muchos prejuicios personales. Lo vimos en los versículos anteriores. Muchas opiniones personales. Y si tú quieres amonestar, base a tus prejuicios, en base a tus... No, hermanos. Para amonestar a alguien, hermanos, necesitas la palabra de Dios, hermano. Es lo que necesitas. Eso es lo que necesitas. Y yo he dado un ejemplo y siempre me gusta este ejemplo de personas que tienen bibliotecas llenas de libros y les preguntas, y hermano, ¿cuánto le dedica a la lectura de su Biblia? Y empiezan a rascarse la cabeza. Ay, hermano. Ay, hermano. Y así se la llevan. Ay, hermano, así, y hasta quisieran decir así como, pues, 5 minutos, hermano. Y unos hasta te mienten. No, hermano, sí. No, olvídese, yo paso 1 hora leyendo la palabra de Dios. No. Pero no lo ves. No lo ves a la hora. No lo ves. Hermanos, es conocimiento infructuoso. Porque, hermanos, hay muchos que conocen y hay otros que no conocen. Y hay muchos que conocen y se vuelve infructuoso. Y hay otros que conocen. Pero bueno, déjenme, ya que estoy en este punto, hermanos, tenemos que tener cuidado de que cuando tengamos ese conocimiento, no sea un conocimiento infructuoso que solamente sea para mis propios beneficios. Porque déjeme decirle que es así. ¿Sí? Porque hay muchos que tienen mucho conocimiento. Es más, por su vida, diríamos, Josué, no me puedes dejar mentir, serían pastores, ¿o no? Serían pastores. Pero es un conocimiento para sí mismos.
Y ese conocimiento, hermanos, es junto con la bondad para el beneficio de tu hermano. Es para el beneficio de tu hermano, no para ti. Tú te beneficias, te edificas, pero no te vuelvas así un cabezón de conocimiento, sino que es para tu hermano. Hermanos, este conocimiento pertenece a los hijos de Dios. Este es un conocimiento el cual, hermanos, caracteriza también a un hijo de Dios. Ese conocimiento profundo de Dios en el beneficio a los demás, hermanos, pertenece a los hijos de Dios. Déjeme decirle, vamos a Colosenses, hermanos, Colosenses 2, rápidamente, Colosenses 2. Versículo 1 al 3. Colosenses 2, 1 al 3. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de gnosis, conocimiento, hermanos. ¿Sí? Pablo tenía una carga por los de la Odisea y por los colosenses. ¿De qué? De que tuvieran el conocimiento pleno, las riquezas del entendimiento. Pero él dice, este conocimiento y esta sabiduría están en Dios Padre y en Cristo. ¿Tienes a Cristo? Ahí está el conocimiento, hermanos. Ahí está en Cristo, hermanos. Ahora, como hijos de Dios, amados, tenemos que anhelar el conocimiento. En Filipenses 3:8, unas hojitas ahí atrás, Filipenses 3:8, unas hojitas atrás, versículo 3, versículo 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dice en este versículo, todo lo tengo por basura. Y lo que me importa, ¿qué dice? Lo que me importa a mí, ¿sí? Perderlo todo por la excelencia del gnosis, conocimiento profundo de Cristo. Hermano, ¿tú anhelas el conocimiento profundo de Dios? ¿Tú lo anhelas? ¿Tú estimas todo por basura por el conocimiento de Dios? Hermanos, yo estoy sufriendo en mi vida porque quisiera más del conocimiento de Dios, hermanos. Estoy sufriendo en mi corazón, hermanos. De verdad, si yo pudiera cambiar el hacer donas por estar en la palabra, ¿qué creen que voy a escoger, hermanos? ¿Qué creen? Va a decir alguno, pues comerse la dona, pues comérmela así. ¿Verdad? Hermanos, el conocimiento de Dios. ¿Anhelas tú tenerlo todo por basura
por el conocimiento de Dios. Hermano, no solo yo, mi hermano Humberto anhela, hermano, seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y quisiéramos dejarlo todo y decir, vamos hacia el conocimiento profundo. Anhelémoslo, hermanos. Pero precisamente en la iglesia somos ociosos. Disculpen la palabra, hermanos. Que no me debe disculpar, hermanos, pero pues, por un protocolo los digo. Somos ociosos. No anhelamos el conocimiento de Cristo. Simplemente, otra vez vuelvo a decir, en el ejemplo del devocional. ¿Cuántas veces has leído tu Biblia? Y otra vez. No, es que no tengo chance, hermano. No tengo tiempo. Pero pregúntale cuántas horas se aventó, cuántas, ¿cómo se llaman estas cosas que salen en Netflix? Esas series, pregúntale cuántas series se aventó y te empieza a decir, no, mira, ya vi esta, ya vi la otra, ya vi la otra. Y le dices, ¿y tu Biblia? ¿Cuándo? ¿Tu Biblia cuándo? Pues estamos llenos del conocimiento de Netflix, ¿verdad que sí? Anhelamos el conocimiento de Netflix, ¿verdad? Hermanos, eso es más que ociosidad. Y tu prioridad no está en tener conocimiento de Dios. Hermanos, ¿por qué es importante el conocimiento para la amonestación? ¿Por qué es importante? Para poder amonestar a mi hermano, ¿por qué es importante el conocimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, acompañe conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Bueno, cuando llevemos el olor de su conocimiento, hermanos, es porque Dios nos va madurando a través del conocimiento. Dios nos va madurando a través del conocimiento. Nos va llevando de gloria en gloria. Nos va llevando de victoria en victoria, dicen por ahí. Hermanos, nos lleva siempre de triunfo en triunfo. ¿Sí? Efesios 4:13, hermanos. Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice el 12, bueno, voy a leer del 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué dice ahí después? Del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego viene otra frase bien importante. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El conocimiento nos lleva a la estatura del varón de Cristo.
Pero déjeme aclararle algo que por los ya casi 10 años en Iglesia Bíblica hemos hablado, que el conocimiento sin la práctica no reflejas madurez. ¿Sí? No reflejas madurez. Entonces, hermanos, anhelar el conocimiento, eso nos lleva, hermanos, nos lleva a crecer espiritualmente. Lleva el conocimiento profundo de Dios en beneficio a mis hermanos, nos lleva a la madurez. Hermanos, déjeme decirle una cosa, y creo que en el estudio de células también lo digo. Tú puedes escuchar, hermanos, con todo respeto lo digo, tú puedes escuchar a muchos predicadores, a muchos, y los más prestigiosos, como hablábamos el miércoles, pues John Piper, Paul Washer, John MacArthur, Sugel, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y mira, vas a llegar a ser un maestro en teología si tú los escuchas. ¿Sí? Tú vas a ser maestro en teología y te lo aseguro. Pero déjame decirte que es bien diferente aprender por medio de la palabra que por medio de predicadores. Eso es una verdad. Si aprendes y vas a ser un maestro en teología, te lo aseguro. Pero es bien bonito, hermanos, cuando tú escuchas a ellos y tú ya lo viste aquí. Y dices, oh, sí es cierto. Anhélalo, hermano. Anhela ese conocimiento. Entonces, para amonestar dentro de la iglesia, necesitamos el conocimiento profundo de Dios. Para amonestar dentro de la iglesia. Regresamos a Romanos, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, de tal manera, bueno, lo voy a volver a leer, estar llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Hermanos, nosotros tenemos que ser capaces de poder amonestar. El apóstol Pablo dice esta frase que conecta la palabra amonestáis, que dice, de tal manera que podáis. La tercera cosa, esta tercera cosa, es el resultado, hermanos, de tener las dos primeras. La tercera cosa que vemos, o el ser capaz de amonestar, es el resultado de tener las dos primeras. Es el resultado. Porque la palabra, esta frase, de tal manera que podáis, quiere decir, por estas cosas, ustedes van a poder amonestarse unos a otros. Ese es el resultado, hermanos. Eso es lo que necesita una persona para amonestar. Estas dos cosas, no un título, no tonterías. Es la llenura del Espíritu y es el ser lleno del conocimiento de Dios. Y de ahí nosotros vamos a poder amonestar a los hermanos. Y también me van a amonestar a mí. La palabra amonestar, hermanos, significa poner en la mente, o algo bien sencillo, advertir, ¿sí? Advertir de cosas malas.
La amonestación es advertirle a tu hermano cuando él está pecando, hermanos. Cuando él no está haciendo las cosas bien. Eso es lo que significa amonestar. Y hermanos, la palabra unos a otros significa que no solamente el que tiene el curso o la consejería lo puede hacer, sino que tú y yo podemos hacerlo, hermano. Podemos advertir a mi hermano de que anda mal. Yo puedo advertir y unos me pueden advertir a mí que yo ando mal, hermanos. Todo hijo de Dios lleno del Espíritu y del conocimiento me puede a mí amonestar. Y su hermano también lo puede amonestar a usted. El problema, hermanos, con esto es que muchos dentro de la iglesia somos muy sensibles. Somos muy sensibles. Nos ofendemos así. Nos ofendemos así. Y otros actúan con orgullo. Otros actúan con orgullo. ¿Tú qué me puedes decir? Si yo soy el pastor, ¿qué me puedes decir? Yo soy el pastor. Arrepiéntete tú por tocar al ungido del Señor. No, chaparritos, tranquilos. No, esa es una mala actitud. Ese es un orgullo, hermanos. Más cuando es verdad. Y cuando es verdad, hermanos, es cuando más el orgulloso se enoja. Sí. Esa es nuestra naturaleza. O no me diga que usted cuando lo van a amonestar dice, sí, hermano, está bien. ¿Usted lo hace? No, usted se enoja. ¿Verdad que sí o no? ¿Verdad que sí se enoja? Claro que se enoja. Porque está orgulloso, porque tiene conocimiento, hermano, pero usted no se da cuenta que anda mal. Y hay otros que para colmo, que estamos en la generación de cristal, en cuanto los tocas, se desarman. Van con el mundo, ¿verdad? Si es una generación de cristal, son cristianos de cristal, hermanos. Eso, hermanos, entorpece el poder amonestarnos unos a otros. Eso lo entorpece. Y es por eso que la consejería y las amonestaciones entre hermanos están bien débiles en las iglesias, hermanos. Ay, no, se va a ofender el hermano. No, llega con tu Biblia, hermano, he visto que estás en pecado. Estás haciendo, mira, la palabra de Dios dice. Llega. Dios nos da la autoridad a todos para hacerlo. No solamente el consejero. Pero también cuídate de no ser un hipócrita. ¿Sí? Eso es algo bien importante, hermanos, que tenemos que resaltar aquí. Cuídate de no ser un hipócrita. ¿Qué quiero decir? Que tú ves el defecto en tu hermano y quieres ir a amonestarlo, pero no ves el tuyo. Así son. Quieres solucionar. Es más, hay muchos que quieren ser consejeros, pero sus vidas están al arrastre, hermanos. Y eso es hipocresía. También tenemos que cuidarnos de la hipocresía. ¿Sí? Tenemos que cuidarnos de la hipocresía. Hermanos, todas estas cosas entorpecen la amonestación.
¿por qué debemos de regresar a las Escrituras en el sentido de amonestarnos unos a otros, hermano? Bueno, el apóstol Pablo era un estilo del apóstol Pablo. En Hechos 20:31, no lo busque, él dice, no he cesado por 3 años de amonestarlos a ustedes, de advertirles. Ese era un modo del apóstol Pablo, hermanos. Pero, hermanos, la amonestación no es nada más por perturbarle la vida a tu hermano. No solamente es por perturbarle la vida a otra persona en la iglesia. La amonestación tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Cuál es ese, hermanos? Vamos a Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, a quien anunciamos, déjeme darle contexto mejor, 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, ¿sí?, en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué dice? Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito de la amonestación, hermanos. Pero esa palabra perfecto, déjeme aclarársela, no es una persona que no hace mal. Esa palabra perfecto es presentar maduros a todo hombre, hermanos. Ese es el propósito de la amonestación. Y si nosotros no nos amonestamos, no crecemos, hermanos. No crecemos. Es necesario que nos amonesten. Es necesario, hermano. Hay cosas que tú no ves de tu personalidad, ¿sí o no? Pero hay otros que lo ven. Y tenemos que ser amonestados, tanto en el matrimonio, hermanos. Oye, no le hablaste bien a tu esposa. En la crianza con los hijos, como compartía Josué. Oye, tu hijo. Miren, una vez, se los cuento, estábamos en una reunión, Humberto, Josué y un servidor. Y ya terminamos de platicar y pues, ahí estaba. Entonces, yo vi serio a mi hermano Josué y a mi hermano Humberto y dije, caray, aquí algo pasa. Aquí algo va a pasar. Sí, pero no, nunca peleamos, aquí va a pasar. Sí. Natán, ¿quién conoció a Natán de chiquitito? Así. Pues, era un diantre, ¿verdad? Y por eso él dice que sus hijas son una princesa y la mía también, pero los niños son difíciles. Y ellos, pues sí trabajábamos, pero pues hay detalles, hermano, siempre. Hay detalles, ¿verdad?, que también entorpecen eso. Entonces, ellos empezaron a acariciarme, hermanos. Empezaron a acariciarme. No, empezaron a advertirme, hermanos. Y yo dije, está bien, hermanos. Al principio pega, pero tienes que ser humilde y tienes que decir, sí, hermanos. Y déjeme decirle, no por exaltarme, hermanos, sino porque es un ejemplo vivido, ¿sí? Es un ejemplo vivido.
que a lo mejor a ti te ha tocado de otra manera. Hermanos, tenemos que ir creciendo, tanto en el matrimonio, en la crianza de los hijos y en la comunión con mis hermanos, ¿sí? Con los hermanos. La amonestación, o sea, estas advertencias, hermanos, son para los hermanos que andan desordenadamente. Segunda de Tesalonicenses, vayamos a Segunda de Tesalonicenses 3:14. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Allá unas hojitas más adelante, 3:14, dice de la siguiente. Dice, y vosotros hermanos, bueno, estoy leyendo el 13, y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, no os juntéis con él, para que se avergüence. Y todos mucho amores, no lo vamos a lastimar al hermano. No, hermanos, hay casos en que tenemos que hacerlo. Hay casos en los que tenemos que hacerlo. Versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo. Nunca tengas a tu hermano que anda mal o que no quiere someterse como enemigo. Sino nos da el apóstol un consejo, sino amonestadle, otra vez esa palabra, advertirle, como a hermano. ¿Sí? No nada más es porque se me ocurrió, voy a exhortar a Oscar. No porque voy a exhortar a Isaías. No, hermanos. No, así no. Es una persona que no se quiere someter a la palabra de Dios. Es una persona que no quiere someterse a los mandamientos de Dios. Y tenemos que amonestarle, hermanos. Pero, hermanos, Gálatas 6:1. Gálatas 6:1, por favor. Pero, Gálatas 6:1. Ay. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Tú eres maduro? ¿Tú eres alguien que ve un detalle en tu hermano, un pecado en tu hermano? Ve y amonéstale. Ve y dile. ¿Sí? Pero acuérdate que, como dice Pablo, si hay una falta en tu hermano, amonestarle con ese espíritu, déjeme decirle, ¿sí dice ahí mansedumbre? ¿No? No, benignidad, dominio propio, en Efesios dice con mansedumbre. Con mansedumbre, hermanos. Con mansedumbre. No te creas el super espiritual. Hazlo por amor a tu hermano, hermano. Sí, hazlo por amor a tu hermano. Y porque te interesa su vida espiritual. Porque te interesa su vida espiritual. Hazlo. Necesitamos hacerlo, hermano. No hay un pretexto para no hacerlo. Al menos
hermanos, que no tengas ese conocimiento. Porque ¿sabe qué? Hay maduros que, bueno, voy a llamarle, hay maduros que inmaduros les ponen una revolquiza, una revolcada, hermanos. ¿Sí o no, Manuel? Híjole. Qué bien que el maduro siempre le dé la revolcada al inmaduro, ¿verdad? Pero no, hermanos. Lo tenemos que hacer. Quitemos el orgullo, quitemos la fragilidad, quitemos esa hipersensibilidad, hermanos. Es para el crecimiento de la iglesia, hermanos. Es para presentar maduros a los... Muchos podrán decir, el presentar maduros, eso le pertenece a los pastores. No, tú también llevas responsabilidad de tu hermano. Entonces, hermano, en la comunidad de la iglesia, tú eres responsable. Sí, tenemos una responsabilidad de amonestarnos unos a otros, unos a otros, unos a otros. Pues es que se ve medio enojón el hermano. ¿Y? Tú ya lo viste, ¿verdad? Ármate de valor. Es que la hermana se ve que es difícil. Pues bueno, inténtalo. ¿O qué? ¿No tienes carga por tu hermano? ¿No tienes carga por tu hermano? ¿No te interesa su bienestar espiritual? ¿No? Debe de interesarnos, hermanos. Debe de interesarnos. Entonces, hermanos, para terminar, como conclusión, todos en la iglesia debemos de amonestarnos. Y las características que debemos de tener, hermanos, es llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento profundo de Dios, y esto nos va a dar la capacidad de amonestarnos unos a otros. Vamos a orar, hermanos.